Ya, entonces les escucho. ¿En qué les puedo ayudar? Digan nomás, verán que esta sesión es solo para que me pregunten para, en general, cualquier duda que tengan, pero recuerden, hoy tienen un cuestionario a las 8, entonces pilas. Mm, ya, no me quieren preguntar. Ya, o si no, Profe, sí, sí, sí. Si no les da vergüenza decirme por audio así, escriban un mensajito. Ya. A ver, yo tenía una duda sobre la sí, parte de las al final de las regresiones lineales. Ahí me hice un poquito bolas en el script, sobre todo porque o sea, está complejo. ya, el script de la regresión lineal. Eso es lo que me estás diciendo. Sí, profe, lo de la regresión lineal. Hay un video Ya, de 17 minutos, algo así. ya, verán, o sea, lo que pasa es que la idea principal cuando van a hacer una regresión lineal es que ustedes tienen un conjunto discreto y finito de datos. Es decir, digamos, ¿a qué me refiero con discreto? Pues a que tienen un punto aquí, otro punto acá y otro punto acá, y hay huecos entre los puntos y no están conectados entre sí. No sé si es que logran ver la pizarra, dirán más. Entonces, por ejemplo, tienen esos puntos ahí, ¿sí? Y digamos, son finitos porque ahorita los puedo contar, hay 4. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un conjunto infinito de datos, porque todos los puntos que están aquí juntos, y no es discreto, sino es un conjunto continuo de datos, aquí hay infinitos puntos, ¿no? Acá hay 4, ¿no? Y están con huecos entre ellos, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tienen un tipo de digamos, un conjunto de este estilo, la regresión lineal es simplemente un caso en particular del método de mínimos cuadrados, que lo que quiere hacer es como minimizar la distancia entre una curva que yo elija y los puntos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ¿sigo por ahí o esa parte me salto porque ya la cachan? Digan nomás. ¿No? ¿Lo sigo? Sí. Sigo. Ya, entonces, lo que digo es, bueno, lo primero que uno hace es encontrar una distancia, ¿no? Entre estos puntos y la función. ¿Y cómo hallo esa distancia? Pues me voy a la función inmediatamente y mido esta longitud de aquí. Me voy a la función al punto inmediatamente superior que está en la curva continua, que está en la curva continua y además inmediatamente superior al punto que yo tengo de dato. Y mido esta longitud, de aquí a acá mido esta longitud, de aquí a acá mido esta longitud, sumo esta longitud, más esta longitud, más esta longitud, más esta longitud al cuadrado, y eso me da una noción de la distancia. Después de eso, lo que se hizo fue, digamos, minimizar, derivando e igualando a cero. Porque nosotros ya sabemos que, por ejemplo, en el caso de una línea recta, nuestra función f de x va a tener la forma de una línea recta, ¿no? Que es la pendiente. No sé si es que ven ahí. Ya. Avisarán si no ven, verán. Ya, entonces, esta es la pendiente, aquí tiene la variable independiente y este es el intercepto, ¿no es cierto? Entonces ya saben que su función va a tener esta forma, pero como les había mencionado alguna vez, no, ¿qué gráfico le corresponde a esta ecuación? Pues no solo una línea recta, sino el conjunto de todas las líneas rectas infinitas que pueda yo hacer. De manera que si yo dibujara todas esas líneas rectas que le corresponden a este gráfico, lo que tendría es toda la pizarra llena y verde ya. Entonces, lo que yo necesito saber es esto de aquí y esto de aquí, que son estos coeficientes, ¿no es cierto? Son unos valores constantes que existen, pero yo no conozco cuáles son. Entonces, para hallarlos es que nosotros llegamos a una ecuación matricial. Entonces, voy a escribir la ecuación matricial, ya nos tienen un ratito. Entonces, la ecuación matricial la metemos al octave y de ahí ya simplemente programamos y chao, listo el pollo ya. Entonces veamos la ecuación matricial, ¿ya? Entonces lo tengo por aquí anotadita, para no hacer toda la deducción de nuevo, ¿ya? Entonces, ¿cómo? Hasta eso sí pueden seguirme preguntando, comentando cosas, ¿ya? Entonces aguanten, busco eso, para escribirlo de una vez, ¿ya? Entonces, de lo que había explicado yo en las clases de regresión lineal, el sistema de ecuaciones al que se llega es, es la sumatoria de los xk más al cuadrado, todo esto por el a. Este es el valor de la pendiente. Antes le puse m, ahora es a. Si logran ver eso, digan sí o no.
Sí, profe. Bacán, Sí, profe. Sí, bacán. pero tal vez sí hace un poquito más grandes para que no se hagan más borrosos después. De uno, de uno, de uno. Ya. Entonces, pues la ecuación que nos queda es la sumatoria de todos los x sub k. Entonces, estos x sub k son los nodos o los datos que ustedes tienen cuando van al laboratorio a investigar, ¿ya? Y esto al cuadrado y todo esto. Miren, si esto es cada uno de los xk es un valor, un número real, si lo elevamos al cuadrado sigue siendo un número real, y todo eso sumado desde todo, o sea, haciendo esta sumatoria a través de todos los subíndices de k, es decir, por ejemplo, aquí iría k, por ejemplo, desde 0 hasta m o hasta n, ¿ya? Donde n es un número real, por ejemplo, desde 0 hasta 2, desde 0 hasta 3, depende del número de datos que tengan, ¿no es cierto? Y entonces estos subíndices aquí están, digamos, implícitos, pienso que sí entienden a qué se refiere. Y luego tienen esto, ¿no? Más la... Entonces esto es un número real y esta es mi incógnita porque yo no conozco ya este valor. ¿Por qué? ¿De dónde sale este valor? Este valor es el valor que está en la forma general de escribir la línea recta. ¿Sí cachan? Entonces, esta es la línea recta y yo lo que no conozco es ni esto ni esto. ¿Por qué? Cuando lo conozca voy a encontrar a través de este método el valor del coeficiente A y del coeficiente B que hace que esta línea recta pase lo más cerca posible de los valores de los datos que ustedes tienen que dieron en el laboratorio, cuyas coordenadas son xk y los y sub k. Entonces esto de aquí, en el siguiente, en la misma ecuación van a tener así. Y esto igual a, y aquí tienen una sumatoria de los y k por los xk, así. Ya. Entonces esa es la primera ecuación, y miren, esto es un número, como que aquí estuviera 8, aquí como que estuviera 7, y esta es la incógnita primera que incógnita que tienen. Y eso también es un número real que ustedes conocen, porque todas las YK y los XK son conocidos, ¿sí? Y luego, esta es la primera ecuación. La segunda ecuación que tienen es simplemente la sumatoria de los XK y todo esto multiplicado por A, y aquí tienen más, bueno, aquí está puesto M más 1. ¿Qué es lo que tienen que poner aquí? Lo que tienen que poner aquí es el número total de datos. Y aquí por B, y esto es igual a esta sumatoria de los y gas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos los métodos numéricos, el clásico que van a ver que sucede una y otra vez es que llegan a un sistema de ecuaciones que luego es transportado a una ecuación matricial, ¿sí? Entonces, digamos, este sistema de ecuaciones, ¿cómo le hago una ecuación matricial? Pues en general, como nosotros pasamos cualquier ecuación matricial a un sistema de ecuaciones, esto también respondí la vez anterior en una sesión de preguntas, que simplemente se absorben las variables o las incógnitas en este caso. En este caso, las incógnitas son las A minúsculas y las B. Entonces, les absorbo mentalmente, ¿ya? Y estos van a ser los elementos de mi matriz, estos de aquí, ¿ya? ¿De mi matriz de qué? De mi ecuación matricial. Luego, al lado de mi matriz, tengo que poner un vector, que va a ser mi vector de variables, y aquí voy a tener el A, aquí el B, esas eran mis variables. Y en el lado derecho van a tener la sumatoria, esperen un ratín, ¿ya? Entonces, en el lado derecho van a tener aquí la sumatoria de los y sub k, xk, el primer elemento del vector de resultado, y en este caso van a tener la sumatoria de los y k como el segundo elemento del vector de resultados. Entonces, lo único que tienen que hacer en el octave es programar esta matriz. Recuerden que esto de aquí es el número de elementos que tiene, el número de pares ordenados que tengan, ¿sí? El de datos. Entonces, número de pares ordenados, no olviden eso, ya. Supónganse que tienen estos datos, así. En el laboratorio cogen estos datos. Sí, y no sé, ahí tal vez ya no ven esa parte. Ahí tal vez ven. No se ven los datos, profe. Bacán. Entonces ahí no, sí. Entonces, digamos, supónganse que tienen algo así ya. Entonces tienen estos tres pares ordenados. Si tienen tres pares ordenados, tienen en total, digamos, 6 números de datos, ¿no? Porque 2 por cada par ordenado. Entonces, lo que deben poner aquí es justo, en este caso, si tienen estos tres pares ordenados de datos, aquí pondrían el número 3. Ajá. Entonces, la cosa es programar en Octave esto y ya. Entonces, no sé si en algo les ayudé, pero o quieren ver, digamos, esto
que haga en el octavo y resuelva una cosa así en el octavo. Díganme más. Sí, profe, que resuelven en octave. De uno. Sí, please. Ya. Hola, ya. Entonces, a ver. Les voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Para que vean. Entonces, dejen buscar el octavo un rato, ¿ya? Ah. Ya. Ah, no, no, ustedes no ven todavía. Ya les muestro, esperen un ratito. Ah. Bacán. Entonces ahora sí ven la pantalla, ¿sí o qué? O sea, ven que está puesto el octavo. Van Sí, profe. un dedo hacia arriba o un sí nomás. ¿No? Así se ve, profe. Bien, bien. Ya, ahora voy a escribir los datos, ¿ya? Porque necesito generar la ecuación matricial que está aquí, ¿ya? Entonces, digamos, voy a usar esos datos que puse acá, ¿ya? Esos datos están, los datos que están aquí. No sé si los ven. Bueno, ya. Ya van a ver cuando escriba mejor, ¿ya? Entonces, las componentes X de mis datos que corresponden a los valores de cierta variable independiente. Miren, ustedes no es que van a ciegas buscando datos por el mundo, ya, como que, por ejemplo, no sé, Hertz cuando descubrió las ondas de radio, no es que el man estaba considerando el color de las medias que usaba cuando hizo los experimentos, ¿sí cachan? Entonces, ahí hay detrás una serie de conceptos y cuerpo de contenido científico que nos dicen más o menos dónde ir a buscar qué datos, ¿no? Entonces hay unos datos que se relacionan, unas propiedades que se relacionan con otras. Estos datos son valores de estas propiedades son cuantificables, ¿sí? Entonces, como he indicado en algunos ejemplos ya, ¿no? En estos videitos, ¿ya? Entonces, supónganse que las variables independientes toman estos valores, ¿ya? Entonces, según esa tabla que puse ahí, van a tomar los valores 1, ¿sí? 3 y 4. Entonces, bueno, les voy a agrandar esto para que vean. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Espero que esto ya cachen qué pasa, ¿no? Estoy yo aquí definiendo un vector, ¿sí? Un vector fila. Si es que yo quiero que sea columna, en vez de poner comas, pongo punto y coma. ¿Por qué? Porque el punto y coma lo que me dice es que los elementos, lo que va después del punto y coma va como que en la fila de abajo, ¿sí? Mientras que cuando yo pongo comas o espacios, simplemente el vector que me va a generar, como ustedes pueden notar, este vector. Ya. Ahorita puse la ventana de comandos. No sé si están viendo la ventana de comandos ahorita. Es una pantalla blanca totalmente que, bueno, ahorita va a estar blanca. Ya. Ahí está blanca totalmente, ¿le ven? ¿O siguen viendo la mi monitor? Sí, profe, Sí, sí. está la ventana de comandos. Y está Bien. en la Sí. pantalla, profe. Ya, entonces, ahora lo que puse es el vector que puse antes, que hice antes en la pantalla del editor, ¿ya? Entonces, claro, pueden decir, mucho está súper infuncional eso, ineficiente, que haga lo que estoy haciendo en el editor después en la ventana de comandos, ya, pero es que depende para qué usan qué. Digamos, la pantalla del editor la usan cuando ustedes ya van a ir a hacer una programación como que grande y la quieren tener guardada, mientras que la de comandos pueden usar como ahorita para mostrar algo en particular, por ejemplo, ¿ya? Entonces, como ven, el vector que me dio fue un vector fila, ¿ya? Entonces me apareció el 1, 3, 4, ¿ya? Entonces, ¿estos qué son? Estos son los valores de una propiedad del mundo natural o de un fenómeno que yo esté analizando, que corresponden a la variable independiente, aquella propiedad de la cual depende otra propiedad. Aquella propiedad de la cual depende otra propiedad matemáticamente está expresada a través de la variable independiente, ¿sí? Luego, pongo ese punto y coma para que cuando compile en la ventana de comandos donde me salen los resultados no me salga esa línea, ¿sí? O sea, ejecute lo que es esta orden, pero que no necesariamente me la explicite en la pantalla, ¿ya? Porque a veces, por ejemplo, si estoy haciendo un cálculo de 7 millones de dígitos o alguna cosa ya, con un montón, que me va a salir un montón de números o decimales, entonces no quiero ordenar la pantalla de eso, ¿ya? Entonces, digamos, ya ahora voy a poner y aquí, ¿qué es lo que voy a poner? Voy a poner
tres valores que yo creo que corresponden a la variable dependiente, o en este caso a la propiedad que depende de la propiedad que yo llamé X. Esta es una propiedad Y. Entonces, según los datos que puse antes, eso era 2, luego está el 6 y luego está el 8.1, ¿ya? Entonces, lo que puedo mostrarles ahorita es cómo va a salir esto dibujado, digamos, ¿ya? Entonces yo voy a ponerle aquí plot y hago X, Y. Y lo que quiero es que me salgan, digamos, unas estrellitas rojas donde cuando me dibuje el gráfico X versus Y. ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a dibujar el par ordenado 1, 2, ¿sí? A este valor, a esta componente X del punto que va a dibujar le corresponde esta componente Y. Entonces, eso va a ser un punto en el plano cartesiano. Luego me va a dibujar otro punto que va a tener la componente X3 y la componente Y6. Y luego otro punto que va a tener la componente X4 y la componente Y8.1, ¿ya? Entonces, y cuando uno va a hacer el plot, va a usar el comando de dibujar, ¿no es cierto? Pone las variables X con respecto a las variables Y con respecto a las cuales uno quiere graficar. Y luego, aquí uno le pone como características que quieren que tenga su dibujo. Por ejemplo, yo quiero que sea rojo, esos puntitos, y que salgan así como con unas Xitas, con unos asteriscos, ¿ya? Entonces, el rato que yo compilo esto, o le pido... Profe, falta la coma en el 3, 4. Ya, eso es una excelente observación, ya, porque yo puedo dejar de poner la coma y solamente poner un espacio, que el Octave entiende lo mismo, ¿sí? Pero bien que me haces, o sea, manifestaste eso. Para darnos cuenta. Ya. Entonces ahora voy a pegar esto en la ventana de comandos para que puedan ver. Y bueno, tal vez ahorita no ven este gráfico que me salió, entonces les voy a mostrar el gráfico que salió. Entonces, por acá. Ya, entonces ahí me imagino que ya ven que hay 3 puntos rojos, sí. Este rojito de aquí, este rojito de acá y este rojito de acá. Eso. Entonces ahora la cosa es que yo quiero pasar una línea recta que pase lo más cerca posible de esos 3 puntos rojos. Ya esa es la regresión lineal. Entonces, ¿cómo haríamos? Entonces detengo esto para mostrarles ya. Otra vez en el Octave. Ya. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que lo que tenemos que ahora generar es esta matriz, la ecuación matricial. Entonces, para generar la ecuación matricial, o más bien empezar a resolver la ecuación matricial, lo único que a mí me interesa es generar la matriz y el vector de resultados, porque después yo puedo resolver la ecuación matricial. ¿Qué significa resolver la ecuación matricial? Pues encontrar los valores de A y B, que son los elementos de mi vector de variables o mi vector de incógnitas, ¿sí? Entonces, ahorita voy a generar la matriz y ahí le voy a llamar la matriz A. Entonces le voy a llamar la matriz A. Y yo tengo que poner aquí, miren, es una matriz cuadrada que tiene 4 elementos, ¿sí? Entonces, el primer elemento es esta sumatoria, ¿sí? Entonces, la cosa es la siguiente, ya. Que para esto hay algunos comandos que me pueden ayudar, ¿ya? Supónganse que yo quiero sumar todos los elementos del vector X, ¿ya? Entonces, yo voy a poner sum X. Si ven, si notan que me da 8. ¿Y qué hizo? Sumó el valor 1 de mi vector X más el valor 3 más el valor 4 y eso da 8, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría hacerme un vector que tenga cada elemento el cuadrado de 1, el cuadrado de 3 y el cuadrado de 4, para usar el comando sum y así obtener este elemento de aquí, de mi matriz, ¿sí cachan? Porque, miren, si yo tuviera mi vector X es el vector 1, 3, 4, ¿no es cierto? Digamos, un vector que tenga el primer elemento, el cuadrado de 1, va a ser un vector que tenga, este vector, ¿no? 1, 9 y 16, ¿sí o qué? Ya, hasta le puedo poner directamente ese vector así, manualmente. O pedirle al Octave que haga esa operación, ¿ya? Entonces, ¿cómo le voy a pedir al Octave que haga esa operación? Miren. Pidámosle al Octave que haga esa operación. Entonces aquí yo ya tengo el vector X en la ventana de comandos, como pueden ver, ¿ya? Entonces, yo quiero generar el vector, digamos, un vector que tenga el cuadrado de cada uno de los elementos de X, ¿sí? Para después sumarlos. ¿Por qué? Porque de esa manera obtengo yo el primer elemento de mi matriz, de mi ecuación matricial, ¿ya?
Entonces, ahorita lo que voy a hacer es X, pongo este punto de aquí y de ahí pongo el asterisco y de ahí pongo el X y aplasto Enter. Y como ven en mi ventana de comandos, si no están viendo y ya estoy empezando a hablar como que algo que no se conecta con lo que ustedes ven en la pantalla, avisarán. Ya, entonces, la cuestión es que este X punto asterisco X, el asterisco es el signo de multiplicar para el octavo, ¿no es cierto? Pero ustedes no tienen la multiplicación definida para los vectores, ¿ya? A menos de que estén trabajando con números complejos, porque los números complejos son un caso particular de vectores, ¿sí? A los que justo se les añadió, se les añadió la operación de multiplicación entre vectores, ¿ya? Pero esta multiplicación entre vectores no es el producto punto ni el producto cruz, ¿ya? Esos no son multiplicaciones, ¿ya? Entonces, no existe la multiplicación para los vectores, otra vez, a excepción de que estén en el campo de los números complejos y miren a los números complejos como vectores en 2 dimensiones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el octave cuando uno pone el punto y usa la operación de multiplicación? Porque otra vez la operación de multiplicación para vectores no está definida en las matemáticas convencionalmente. Entonces, ¿qué es esta operación con punto? O sea, ¿por qué pongo el punto aquí? Porque lo que hace el octave es justo lo que ven. Toma el primer elemento del vector X y lo multiplica por el primer elemento del vector X. Luego genera, y así genera un vector que va a tener 3 elementos, donde el segundo elemento del vector resultante, al hacer esta operación, va a ser tomar el segundo elemento de X y multiplicarlo por el segundo elemento de X, y lo mismo con el tercer elemento de X, por eso me da este vector. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? ¿Ya? Si yo quiero esto como sintetizarlo, miren, puedo poner que este elemento de aquí, el primer elemento, el elemento de mi matriz A, que está en la primera fila y primera columna, ¿sí? Esta es mi matriz A, la que estoy tratando de reproducir. Esta es la primera fila y esta es la primera columna. Entonces, ese elemento es el que estoy ahorita tratando de introducir en el octavo, ¿ya? Entonces, este punto me ayuda a que tome el vector X y haga la operación que acabo de mostrar. Y el sum, ¿qué es lo que hace este comando sum? Lo que hace es sumar todos esos elementos. ¿Cuáles elementos? Los elementos del vector X punto asterisco X, ¿sí? Porque cuando hago X punto asterisco X, como se pudieron dar cuenta aquí, me devuelve otro vector. Yo quiero sumar esos elementos. ¿Por qué? Porque esto es lo que quiere decir esta parte de la pizarra cuando dice sumatoria de los elementos de xk al cuadrado. Que coja cada xk, lo eleve al cuadrado y suma, ¿ya? ¿Dónde puse los xk? Este es el x sub 0, este es el nodo x sub 1 y este sería el nodo x sub 2, ¿sí? Entonces el k es el subíndice 0, 1 y 2 respectivamente en lo que acabo de mencionar. Ya. Entonces miren, ahora lo que yo necesito es, cuando yo escribo esta matriz, necesito poner los elementos de las filas y de las columnas, ¿sí? Entonces ahora necesito poner el elemento que está en la primera fila, segunda columna. Entonces, en este caso, miren, este elemento de aquí está en la primera fila, segunda columna. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner la suma de todos los valores de xk, donde los xk son las coordenadas de x de los datos que obtuve, ¿cierto? Entonces, para eso voy a poner sum, y aquí pongo simplemente x. Ay, perdón, así, x. Ya, entonces, ahora yo quiero pasarme a la siguiente fila. Sí, entonces lo que voy a hacer es, digamos, pongo el punto y coma, y ahora en la siguiente fila tengo que meter otros 2 elementos, ¿sí? Entonces esos otros 2 elementos son, otra vez, el elemento que está en la segunda fila, primera columna, fíjense que es de esta sumatoria, que es la misma sumatoria que puse acá. Entonces vuelvo a ponerlo, sum, en paréntesis, x, ¿sí? Y luego pongo un espacio o puedo poner la coma para decir que voy a poner en esa fila, en la siguiente columna, es decir, en la segunda fila, en la segunda columna, voy a poner el número de pares ordenados que tengo, ¿sí? Entonces, en este caso, son 3 pares ordenados los que tengo. Ya. Entonces, esta es mi matriz A. Le voy a copiar aquí y les voy a mostrar en la ventana de comandos para que noten cuál es mi matriz A, ¿ya? Entonces, la matriz A es simplemente 26, 8, 8, 13, ¿sí? Ya. Entonces, ahora, ¿qué más tengo que hacer? Pues escribir el vector de resultados, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribo yo mi vector de resultados? Pues miren en mi matriz, en mi ecuación matricial, en este lado, el vector de resultados, sí, ahí creo que ya. Entonces, en este lado, el vector de resultados es uno que tiene como primer elemento la sumatoria del producto de los YKs con los XKs. Es decir, tengo que tomar el primer elemento de X y multiplicarle por el primer elemento de Y. Este es el X sub 0, tengo que multiplicarle por el Y0. Luego, tengo que multiplicar el X1 por el Y1.
luego tengo que multiplicar el x2 por el y2 y luego esos resultados sumarlos entre sí, ¿ya? Entonces, para eso, bueno, me voy a generar el vector de resultados que le voy a llamar B. Entonces, B es mi vector de resultados y, ya, entonces, como primer elemento, como les digo, tiene que ir esto, ¿no? La sumatoria de un vector que contenga como elementos del y sub k por xk, ¿sí? O, en otras palabras, miren, ¿qué pasa si voy a poner acá en la ventana de comandos, ¿ya? Entonces, miren, aquí está el y, ¿no es cierto? Y aquí está el x. Entonces, lo que les digo es que este elemento de aquí, a ver, sí, lo que les digo es que este elemento de aquí es justo cómo se obtiene. Multiplico el primer elemento, el primer nodo o la primera componente X de los datos que obtengo por la primera componente Y. Luego la segunda componente X por la segunda componente Y. La tercera componente X por la tercera componente Y y luego sumo los resultados, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo multiplicaré el primer elemento del vector X por el primer elemento del Y? Luego el segundo elemento del X por el segundo del Y y el tercer elemento del vector X por el tercer elemento del Y, pues con la multiplicación que acabo de mostrar hace un rato, ¿ya? Si estoy yendo muy lento, avisarán. Y si estoy yendo muy rápido, igual avisarán. Ya, entonces, miren qué pasa si yo hago x punto asterisco y. Entonces le aplasto el enter y lo que hace es multiplicar el primer elemento de x por el primer elemento de y. Entonces 1 por 2 me da 2. Miren aquí 3 por 6 es el 18. Miren el 4 por el 8.1 es 32.4. Ya. Entonces, esto de aquí es un vector que ya tiene el producto de los x con y para todos y cada uno de los subíndices k, ¿ya? Entonces, ahora lo que me gustaría es sumar todos estos elementos. Entonces, lo que haría es poner sum de este vector x.y, porque como ven, el resultado de multiplicar de esta forma x con y me da otro vector, ¿sí? Entonces, voy a hacer eso. En este caso, este vector va a ser, va a tener como primer elemento justo la suma de x punto asterisco y, ¿ya? Y lo que yo quiero es que mi vector de resultados sea un vector columna, por eso es que pongo el punto y coma, porque, digamos, el arreglo numérico en este caso va a hacer que después del punto y coma, lo que yo escriba vaya a ir en la siguiente columna con respecto a la columna en la que estuvo este elemento de aquí, ¿ya? Entonces, de acá lo que tengo que poner es la sumatoria, el segundo elemento de mi vector de resultados, como pueden ver, a ver si es que pueden ver, es la sumatoria de los YKs. Entonces, lo que voy a poner aquí es justo sum, sum, y aquí pongo Y. Ya, y así suma todos los elementos de mi vector Y, donde cada uno de estos elementos del vector Y son los Y sub k, el Y sub 0, el Y sub 1 y el Y sub 2, ¿ya? Listo, entonces miren, ahí yo ya tengo como mi vector de resultados, mi matriz, mi matriz A, y ahora lo que me gustaría hacer es encontrar el valor de A minúscula y de B minúscula, es decir, de mis incógnitas, que vienen a ser respectivamente la pendiente y el intercepto de mi función, ¿ya? Entonces, verán, les voy a mandar otro link en unos 5 minutos que acabo de explicar esto para que seguir en las preguntas, ¿ya? Porque esta vaina me dice que en 10 minutos se va a acabar, ¿ya? ¿Ya? Entonces, miren, pongo el nombre de la matriz, pongo el backslash y de ahí pongo el nombre del vector de resultados y ya. ¿Esto qué me va a dar de resultado? Esto me va a dar de resultado los valores que tiene el coeficiente A y el coeficiente B, ¿sí? Entonces, a eso le voy a llamar, no sé, G, ¿ya? Ese vector, ¿ya? Entonces, bueno, C, ya, que caramba, C. Ya, esto de aquí son los coeficientes de mi vector de resultados, ¿ya? Entonces, hasta ahí todo bien. Dirán nomás. ¿No? Sí. Ya, entonces miren qué pasa si es que yo voy a le pido que me diga cuál es el vector C al octave, ¿ya? Entonces, copio, control copy. Ya, entonces miren, en pocas lo que me está diciendo es que la pendiente es 2 y que el intercepto es menos 0.042, no sé qué, ¿ya? Y hasta ahí me cacha. Todo bien. Sí, profe. Bien. Sí. Si no, dirán más, ¿ya? Ahora, miren, yo del vector C puedo recuperar el elemento que a mí me dé la gana. Supónganse que quiero recuperar el segundo elemento. ¿Cómo hago? Le nombro, le llamo al vector
y abro un paréntesis y dentro del paréntesis pongo el número del elemento que yo quiero recuperar o yo quiero explicitar o yo quiero considerar para usarlo. Entonces, por ejemplo, quiero el segundo elemento. Entonces, si ven cómo me devolvió justo el segundo elemento, ¿ya? ¿Por qué les digo eso? ¿Por qué? Ahora, la cuestión es que yo ya sé que, o sea, que en esta, que mi recta va a ser la recta. A ver, ya, si ven esto, sí. Ya, entonces, ya yo según los resultados de eso, yo ya sé que en mi ecuación de la recta el A es 2 y que el B es 0. Menos 0. Algo, no, menos 0.4, no sé qué. A ver, dejen ver. Sí, menos 0.04. Y ya, esta es la ecuación de su recta. Entonces, la cosa es que yo quisiera ahora dibujar esta recta y notar si es que esta recta pasa cerca de esos puntos, ¿sí? Porque eso es justo lo que hace el ajuste. El ajuste me genera una función que, en este caso, si es una regresión lineal, lo que me va a generar es una línea recta que pase lo más cerca de los puntos que tenía de datos, ¿ya? Entonces, para hacer eso, hay varias formas, pero en este caso voy a usar esta en particular, ¿ya? Voy a llamar Y, ¿sí? Miren, a un vector, ¿ya? A un vector que justo se componga con las imágenes. Miren, esto es una función, ¿no? La esta Y que está aquí es una función de X. Entonces, lo que yo quiero hacer es dibujar. ¿Cómo dibujan ustedes una de estas cosas? Una función. Lo que hacen es irle dando valores a X y viendo los correspondientes valores de Y esos son puntos del plano cartesiano que luego se van uniendo y van generando la línea recta, ¿sí o qué? Quiero hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, yo quiero saber, por ejemplo, lo siguiente. En vez de el valor de A, tengo que poner el 2, ¿no es cierto? Una forma de obtener el 2, supónganse que no tienen aquí tan fácil, o tienen un montón de decimales, 27 decimales del valor que ustedes obtienen, ¿ya? Como el valor de la pendiente. Entonces, en vez de estar copiando uno a uno los 27 decimales, solo le llaman a ese elemento del vector C. Le dicen, bueno, quiero que me des el primer elemento aquí, ¿ya? Y a eso ustedes le pueden multiplicar por un vector. Ya lo voy a multiplicar por un vector X mayúscula. Si notan que aquí estoy poniendo Y mayúscula y aquí X mayúscula porque quiero diferenciar lo que estoy poniendo aquí de lo que ya tengo acá escrito, ¿ya? Porque si yo pongo aquí X minúscula, lo que va a hacer es tomar el vector 1, 3, 4. Pero yo aquí quiero usar un vector X mayúscula, ¿por qué? Ya. Lo que yo quiero es evaluar esta función en un dominio que contenga más elementos que los elementos que están acá. ¿Por qué? Porque así me sale como que el rato que sale el gráfico, la curva no sale como fea, sino que sale como más continua, ¿ya? El octave, si ustedes le dan pocos puntos para que grafique, el octave lo que va a hacer es unir esos puntos con líneas rectas y entonces se ve como turro, ya se ve como cortado, ya. Entonces, lo que yo quiero es generar un dominio de mi función Y mayúscula, que contenga más elementos que los que están aquí, para que cuando me dibuje una recta chévere, ¿ya? Entonces, eso lo voy a poner acá, porque si yo pongo aquí y le pido que use un X mayúscula que yo no he definido antes, me va a mandar error, porque me va a decir, ¿a qué X mayúscula te refieres? Me va a pedir el octave, ¿no? Me va a cuestionar. Entonces, yo mi X mayúscula lo voy a hacer desde el 1 hasta el 4, voy a poner valores que vayan en pasos de 0.2, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es como que estuviera haciendo una tabla. Cojo en esta fórmula, en esta expresión matemática, como quieran verle, aquí simplemente tengo que poner C2. Recuerden que el primer elemento del vector C, es decir, C paréntesis 1, es la pendiente. Y el segundo elemento del vector C es el intercepto, o sea, es decir, el valor por el cual cruza la línea recta al eje Y, ¿ya? Entonces, ya. Ahora, yo en la función para dibujar lo que debería hacer es ingresar en esta función todos y cada uno de los elementos, ¿no es cierto?, de mi dominio para ver sus correspondientes imágenes y ahí yo tengo pares ordenados que luego los dibujaría, ¿ya? Eso es exactamente lo que estoy haciendo aquí, ¿ya? Entonces, el Y al final de cuentas va a terminar siendo un vector, ¿sí? Entonces, un vector, ¿por qué? Porque miren, el C1 es un número real, el X es un vector, aquí está. Es un vector que va de 1 hasta 4 en pasos de 0, 2. ¿A qué me refiero? Que el segundo elemento de X mayúscula es el 1.2. El primer elemento de X mayúscula es 1, el segundo es 1.2. El tercer elemento de X mayúscula es 1.4, el cuarto elemento es 1.6 y así.
¿Ya? Entonces, todo eso está aquí como encriptado, ¿no? Ya, ahora, la cosa es que finalmente lo que voy a hacer es pedirle en el mismo plot que me dibuje mi dominio, ¿sí? X versus sus correspondientes imágenes y les pido que me dibujen, digamos, de un color azul, verde ya, solo que como está en inglés hay que ponerle así en inglés gris. Ya, entonces veamos qué nos da. ¿Ah? Pilas que ya mismo se acaba el tiempo, entonces buscarán en el correo el enlace que ya les voy a volver a mandar otro, ¿ya? Ya, entonces les voy a mostrar el gráfico que me ploteó, ¿sí? Eso, ahí ya ven el gráfico, si ven es una recta verde que pasa bien cerca de esos puntos rojos. Ah, ya, no sé si allá les ayudé. Sí, no. La persona que me preguntó quién era. Sí, profe, yo le Bacán. pregunté, sí. Ya, bacán. Entonces, verán. Es que tenía un poco de duda porque sobre el Sí, X mayúscula, pero ya entendí muy bien que era como se llama, como es el dominio, entonces ya eso. me quedó muy claro. Bien. Porque es que como hay tantos como se llama, tantas X, entonces me hacía bolas. Todo bien, a todos nos pasa. Sí, así mismo es. A veces uno no sabe, no está haciendo nada mal en la programación y solo está poniendo mal una coma o alguna cosita así y no se da cuenta y revisas una y otra vez y no te das cuenta que la coma no está ahí. Alguna cosa así, ¿no? Muchos de los errores de programación son así, errores triviales. Y ya, entonces, como queda un minuto, les mando ahorita el enlace para que se conecten al nuevo enlace, ¿ya? Porfa, conectarás. Para que me sigan preguntando, ¿sí? Y las Ya, profe. en un minuto y medio. Chao, chao. Dale, dale, ¿dónde está?